Hola, hola a todos, soy Javier Serna. El tema que vamos a abordar en este podcast tiene que ver con el papel preponderante de las autoridades en las salidas alternas al proceso penal. Les agradezco mucho su atención y espero que les sea de utilidad, partiendo de que esta es una reflexión que surge de un acercamiento a los artículos que norman desde el Código Nacional de Procedimientos Penales las salidas alternas. Gracias. El papel preponderante de la autoridad en las salidas alternas al proceso penal. Esta participación pretende ser una reflexión muy sencilla, producto de un primer acercamiento acerca de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que norman las soluciones alternas en materia penal. Y en estos términos podemos partir para esta reflexión que se pretende a partir del artículo 184, que define que las soluciones alternas son formas de solución y que contempla este código 2, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. De forma posterior podemos irnos adentrando un poco más en cuanto a la definición, el control sobre los acuerdos reparatorios. Si hacemos pues una lectura muy somera de estos artículos que norman estas salidas alternas en materia penal, pudiéramos fácilmente concluir que sigue estando presente de una manera preponderante la acción, la participación, el punto de vista, la opinión y el criterio tanto del agente del Ministerio Público como del juez de control. Esto, pues de alguna manera, sigue reduciendo el ámbito de la justicia alternativa otra vez al criterio de la autoridad. Es decir, siendo un poquito más específicos, si llegamos al punto de los acuerdos reparatorios, en cuanto lo considera el Código Nacional de Procedimientos Penales en su capítulo 2, en el artículo 186, vamos a darnos cuenta que en el artículo los acuerdos reparatorios siempre tienen que estar aprobados por el agente del Ministerio Público o, en su caso, por el juez de control. Una vez más, aparecen estas dos figuras. Y si nos acercamos con ese mismo ánimo a estas definiciones del articulado del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos vamos a dar cuenta que en lo que se refiere al trámite y que es estipulado, previsto en el artículo 190, lo dice textualmente, dice: si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y en su caso aprobar la modificación acordada entre las partes. Es decir, la intervención, la opinión, el criterio del juez del control y del agente del Ministerio Público siguen prevaleciendo más allá del interés que tengan en algunas ocasiones las mismas partes que están en conflicto. Luego, si pasamos a la parte de la suspensión condicional del proceso, pues nos vamos a dar cuenta también que esta es definida desde el principio, desde el artículo 191, que habla de su definición, como que deberá entenderse a esta como el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado ante el juez de control. Otra vez, las figuras del agente del Ministerio Público y del juez del control presentes en las salidas alternas. Bien, sin el afán de ahondar mucho en esto y darle vuelta al mismo tema, bien podemos concluir que la intervención y la opinión y el criterio de las autoridades siguen estando muy presentes en las salidas alternas. Es cierto, podemos hablar de que el ejercicio de estas salidas alternas, la aprobación y la legislación acerca de ellas, su aplicación en la vida diaria, ha venido a traer una serie de beneficios en términos de que ha podido de alguna manera
contrarrestar el cúmulo o el acumulamiento, pues, de casos, de situaciones en los órganos jurisdiccionales, y le ha dado un poco más de agilidad, le ha dado la oportunidad a las partes de intervenir hasta cierto punto y de construir desde su criterio, su realidad, su posibilidad, sus capacidades, construir acuerdos que pueden permitir o que han permitido hasta el momento que muchos casos sean resueltos a través de estas vías que la misma ley ha planteado. ¿Cuál sería la propuesta final de esta reflexión? Bueno, buscar como sociedad en qué medida podemos impulsar o promover un poco más de distancia, un poco más de autonomía en cuanto a los acuerdos de las partes para solucionar sus conflictos, un poco menos intervención de la autoridad, un poco más de intervención interactuante por parte de quienes participan o son gente personas que están en algún tipo de conflicto. Y yo creo que esa es la oportunidad que nos ofrece este momento y este tipo de reflexiones. Es esa oportunidad a hacerlo un poco más autónomo, hacerlo un poco más, aunque se oiga redundante, así es, parte de las partes, el acuerdo, los términos, la aprobación. Y bueno, sí, sin duda, el actuar de tanto del Ministerio Público como del juez de control, sí, en un papel central como revisores, pero ya no tanto como entes que aprueban o desaprueban algo que las mismas partes pudieran circunscribir en observancia, desde luego, puntual a lo que la ley puede prever para ese tipo de casos. Y yo creo que estamos en una muy buena oportunidad de impulsar esta participación más ciudadana, más social en términos de quienes intervienen y bajo qué términos se dan estas negociaciones, tanto de uno, que es el acuerdo reparatorio, como del otro, que tiene que ver con la suspensión, pues, ¿no?, condicional del proceso a prueba. Sin duda, hemos dado pasos muy interesantes, muy importantes, hasta el día de hoy en materia penal, en materia de justicia alternativa. Yo creo que sí, hay mucho avance, pero también creo que la reflexión acerca de estos puntos nos permite llegar a esta conclusión, que nos hace falta trabajar como sociedad en una participación mucho menos vigilada, mucho menos oficializada en términos de quiénes y cómo intervienen en el trámite de estas salidas alternas. Muchas gracias y que la sigan pasando bien. Gracias.